A pocos días de que comience el trabajo formal de la Convención Constitucional, queremos conocer en más profundidad qué están pensando los convencionales, cómo se están preparando, cómo está el ambiente también para el tremendo trabajo que van a tener que hacer en ella. Estamos en esta oportunidad junto a Renato Garín, convencional electo independiente con cupo del Partido Radical, en la lista apruebo. ¿Cómo está? Bienvenido y antes que todo, felicitaciones. Muchas gracias, Bárbara. Un placer estar de nuevo en este espacio. Bueno, ya fueron ratificados por el Tricel, ya está todo listo, están justamente los preparativos para ese primer día, el minuto cero. ¿Cómo ve usted este momento que están viviendo entre medio? Bueno, estamos a la espera de que aparezca el decreto presidencial que va a contener las normas protocolares de instalación de la convención. Estamos teniendo conversaciones, discusiones, debates informales con el gobierno y con los diversos grupos de constituyentes para tratar de consensuar o concordar una manera a la cual se lleve a cabo la ceremonia y que sea lo más rápido posible y eficiente, dado el contexto de COVID que tenemos, para poder salir rápido de esa situación de decisión de presidente y vicepresidente. Bueno, estamos todos mirando este proceso, justamente muy expectantes. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ustedes tienen? Porque siempre se habla primero de quién va a presidir esa primera sesión, cómo van a elegir después a quién los va a presidir a ustedes, pero ¿qué les están inquietando? Porque están atentos, Pero al menos. a mí me inquieta el ambiente, tanto interno como externo a la convención. Por un lado, me inquieta que veo a 60, 70, 80 constituyentes muy alejados, muy distantes del proceso, especie de constituyentes part-time, que no han participado en estas 3 semanas, en este mes de las conversaciones o de los debates, y que más bien se restringió a grupos más bien pequeños de personas que son las que opinan, las que hablan. Luego me parece que hay una especie de dominio, de hegemonía de la opinión, como si hubiéramos sido electos para opinar. Yo prendo los matinales en las mañanas y veo al señor Julio César Rodríguez de Hualpén, acompañado de una serie de constituyentes, cada cual con su opinión, como si para eso hubiéramos sido electos, para opinar en los matinales. Muchas veces esas opiniones no cuentan ni con un marco jurídico ni un marco político, sino simplemente son opiniones, como las de cualquier ciudadano. Luego veo que hay una especie de tendencia a convertir esto en una tertulia, ¿no? Una tertulia que es por Zoom en estos momentos, ¿no? Pero que son tertulias que nos sacan mucho el limpio, ¿no? Y creo yo que nos sacan mucho el limpio porque hay una suerte de desidia o de desconocimiento de lo que es el procedimiento que tenemos que hacer. Entonces yo estoy más bien crítico de lo que estoy viendo. Bueno, varias de las cosas que usted menciona podemos profundizar un poco. Cuando dice ir a opinar en los matinales, ¿cómo ve usted que eso puede afectar o perjudicar o hacer más complejo el proceso pensando en que esto es un fenómeno que también lo vemos y usted lo vivió en el Congreso? Hay veces que es bueno o les gusta decir cosas que son populares, lo contrario, cosas que son impopulares quizás no gusta por las reacciones que generan después. ¿Qué le parece cómo se va generando ese círculo? Sí, una de las cuestiones que más me molesta a mí, que lo considero parte de un cinismo intragable, la ley santiaguina sobre todo, es que dicen que esto no tiene que ser la reproducción del Parlamento, usted lo ha escuchado, ¿no? Que lo repite sobre todo con cara de muy inteligente, ¿no? Esto no puede ser la reproducción del Parlamento. Y enseguida lo que hacen es que ocupan los puestos de los parlamentarios en los matinales y reproducen la misma lógica en los parlamentarios decidiosos, ignorantes del Congreso. A mí me parece que eso es muy claro. Yo estoy realmente cansado de escuchar constituyentes opinando en la televisión. Me parece que no generan ninguna virtud ni ningún bien público. Más bien confunden a la ciudadanía y se confunden ellos mismos. Y en las cosas que son relevantes, como avanzar en el protocolo de instalación, avanzar respecto al reglamento, yo veo un grupo muy pequeño de constituyentes realmente a caballo y trabajando en lo que tienen que trabajar. Y en esas cosas que no se quieren replicar del Congreso, usted mencionaba algunas. ¿Teme que pueda ocurrir lo mismo después, una vez instalado, ya sea, por ejemplo, actuar con lógica de bancadas, cuando tengan que ver cuáles van a ser las atribuciones, o más que la atribución, las asignaciones, por ejemplo, algunos beneficios de inmunidad, o no sé, cosas que tienen actualmente en el Congreso que se criticaban mucho desde fuera, pero que ahora van a tener que de alguna manera ver si quieren tenerlas también para ellos mismos? Sí, yo no soy parte de esos argumentos que me parecen muy fáciles y muy basados en la ignorancia, de que el Congreso de la República es algo así como el depositario de todos los males, ¿m? Y que todas las lógicas que ocurren dentro del Congreso son malvadas, falaces o falsas, ¿no? Yo creo que los congresos son el resultado primero de la antropología humana. El ser humano es un ser muy complejo, muy doble, muy triple, ¿no? De odios, de pasiones, ¿no?
Los congresos, el Senado, por ejemplo, es el resultado de más de 2000 años de práctica histórica desde Roma en adelante. Por ende, achacarle al Congreso chileno una serie de prácticas malvadas, inmorales, poco éticas, en realidad es no comprender lo que es la humanidad. La humanidad es así, el ser humano en grupo se comporta de estas maneras. Las asambleas deliberativas son muy complejas de organizar y tienden a estas lógicas. Por ende, yo creo que aquellas personas que dicen no hay que reproducir nada del Congreso, probablemente ya están reproduciendo en su forma de ser, en su ontología, el ser del Congreso, yendo a los matinales a opinar, dándose de opinólogo, o bien esta tendencia bastante creciente, ¿no? De que pareciera que hay constituyente y político que tienen más vocación de poetas, de rockstar o de popstars, en el fondo de celebrities, que de dirigentes políticos. Y me parece que eso es realmente patético. Bueno, eso de alguna manera va a marcar también, como decía usted, el ambiente, ya no solo respecto a lo que sale o cómo se muestra en los medios, sino cómo ustedes conversan dentro de la convención y cómo lo van a hacer para llegar a los acuerdos. ¿Cómo ve que está el Sí, ambiente para bueno, el diario de MOL, que se llama El Mercurio, según entiendo, publica todos los días cartas de los acuerdólogos, ¿no? El señor Fernández selecciona cartas de los acuerdólogos, que están todos los días en el Mercurio, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta, la columna anterior, ¿verdad? Cuando no, estos columnistas con seudónimo en página 3, ¿cierto? Hablando de lo importante que son los acuerdos, los acuerdólogos, ¿no? Como si lo importante fuera la buena ondi o una predisposición espiritual respecto a los acuerdos. Y esto nuevamente se basa en la ignorancia, Bárbara, porque los acuerdos no son el fruto de la buena voluntad de las personas. Son el fruto de un procedimiento que permite el acuerdo. Porque incluso con las personas que están en mala voluntad para el acuerdo, hay que tenerlo adentro del procedimiento para que voten en contra, por último. Y esto en Santiago no se comprende, me parece que las élites de los dos diarios, o del diario que queda impreso en Santiago, porque el otro ya no se imprime, no entienden esto, sino que publican y publican cartas, ¿verdad?, que conversan con estos lugares comunes, con esta repetición hasta la náusea, ad nauseam, decían los romanos, de lugares comunes repetitivos, que la importancia de los acuerdos, que la buena disposición y todo eso, que en realidad creo yo que valen cero, porque lo importante es dar con un procedimiento para llegar a ese acuerdo, no una buena onda ontológica, digámoslo así. ¿Y cuándo de eso ve usted que hay efectivamente o no, más allá, como dice, de las buenas declaraciones? Porque al final, por mucho que nosotros y todos los que estemos mirando esto tengamos las mejores de las intenciones y queremos que salga bien, bueno, ¿cómo ve usted? De hecho, le quería preguntar específicamente, usted ayer en las redes sociales señalaba que había hecho, junto a otros constituyentes, una especie como de pacto para no polarizar. Más allá de las declaraciones con hechos concretos, para no irse a los extremos blanco y negro y tratar de generar un mejor ambiente, justamente para poder avanzar y que sea provechoso este proceso. Sí, parto por eso último. Me parece que el intelectual que está sirviendo prácticamente intelectual orgánico de la izquierda chilena hoy día, que es Fernando Atria Lemaitre, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, es un intelectual de las contradicciones, de las polarizaciones, ¿no? Y eso me parece que cada vez que él interviene o él empuja la intervención de su grupo, que tiene bastantes seguidores, ¿no? Prácticamente fans de él, tengo la impresión que si seguimos esa ruta, la ruta atriana, es una ruta de polarización, es una ruta de dicotomías. Entonces, cuando se ha querido contestar esta declaración que han hecho la vocería de los pueblos, de la cual Atria no es parte, pero que él salió a morigerarla y a cierto punto colocarle piso político en la prensa, creo yo, dándose vuelta respecto a su opinión, que ha cambiado 4 veces sobre los 2 tercios. 4 veces ha cambiado opinión. Eso, creo yo, tiene que ser contestado no con otra carta pública, sino con un genuino espíritu de diálogo, que es no polarizar, no dicotomizar, ni buscar esta fanfarria comunicacional de bueno y malo, que creo que al señor Atria, al señor Baza y a otros les queda muy bien, al señor Stingo, por ejemplo. No es mi estilo, no es mi forma, yo no creo que haya bueno y malo, soy profundamente ateo, profundamente ateo. Descreo profundamente del Vaticano y de su iglesia, y me parece que cualquier intelectual más o menos educado debiera hacer lo mismo, y es lo mismo que yo le pido a Fernando Atria. ¿Qué opina usted entonces de esta carta, la declaración de los 34 y de los 2 tercios? Sí, son 33, según he confirmado. Eh, a ver, conceptualmente, lo que ellos están pidiendo son plenos poderes atenuados, ¿ok? Plenos poderes de una convención que no se encuentra atajada por ningún poder externo, este es el argumento, que además pueda opinar, y esta opinión es muy entre comillas, porque ahí hay que entrar a dilucidar qué cuenta como opinión de estas personas, sobre una serie de materias legislativas, judiciales, de reconciliación política, de historia política, etcétera, ¿no? Ciertamente que ellos pueden opinar,
como, en fin, como el grupo de 25 constituyentes pop stars que se la pasan discutiendo de izquierda y derecha, ¿verdad?, en los matinales todos los días con Julio César y con Tonka Tomisic, creyendo que esa es su labor y eso es su pega, ese es su mandato, equivocándose, creo yo. Por el otro lado, me parece que lo importante, lo relevante en esto, es que hay un procedimiento. Y esta es la parte que no se entiende en Santiago, que aquí tiene que haber un procedimiento para ponernos de acuerdo. No es que empecemos diciendo pongámonos de acuerdo. No, no, las cosas no funcionan así. Primero se hace un procedimiento, se forman comisiones, se discute, se debate, se llevan borradores, porque eso es lo más importante, Bárbara, tener borradores de las cosas. Llevamos un mes de personas que hablan por Zoom, ya hablan ahí, cacarean, cacarean, cacarean como aves domésticas, digamos, en vez de pensar por escrito. Y tú comprenderás que la Constitución no se va a hablar, se va a escribir. O sea, buscarle una estructura, dice. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia? Porque volviendo a la declaración de parte de la lista del pueblo, porque no fueron todos y algunos también convencionales de pueblos originarios, ellos buscan también decir, bueno, las reglas no deberíamos respetarlo, no deberíamos subordinarlo a lo que se estableció en el acuerdo. ¿Qué le parece a usted? Hay un marco acotado de lo que pueden no ser. ¿Deberían mantenerse ahí tal cual como está establecido? Me parece que lo que hay detrás de esto es un error conceptual. ¿Mm? Que es que ellos creen que una constituyente como la que está pensada en Chile es un pleno poder pleromático, como dirían los griegos. Y en realidad la ley 21.200 que discutimos en el Congreso es una ley kenomática, que forma un espacio para que dentro de ese vacío se redacte un reglamento y una constitución. Y ese es el mandato dentro de ese espacio vacío, pero reglado por un marco. Ellos, en cambio, interpretan de que este es una especie de vacío originario, un momento cero, un empezar desde cero para en el fondo reequilibrar la historia. ¿No? Ya hablan de los 30 años, de los 50 años, de los 500 años. Yo no sé por qué se detienen ahí si la humanidad ha cometido crímenes gravísimos, por ejemplo, desde el establecimiento de la Iglesia en Roma. ¿No? ¿Por qué no hablamos de eso y le pedimos al Papa peronista, el señor Bergoglio, que nos explique los crímenes de la Iglesia, dado el contexto chileno de la Convención Constitucional? Yo creo que juegan al mismo nivel el tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque son pleromáticos, son de plenos poderes. En este caso, atenuados, pero plenos poderes. Ahora, en algún momento el alcalde Jadwe, candidato presidencial, ha manifestado, y de hecho el Partido Comunista no se sumó al acuerdo en un principio porque ellos querían una asamblea constituyente propiamente tal como la que hemos visto en otros países con plenos poderes. Ellos han señalado que eso no se descarta, que pudiera eventualmente hacerse vía institucional, con otra reforma constitucional, pensando en que él pudiera ser presidente con un nuevo Congreso. ¿Qué le parece eso? Pensando que lo que nosotros votamos en un plebiscito, tal como dice usted, es un marco bien acotado respecto a lo que pueden y no hacer. Sí, uno de los problemas yo creo que tenemos que no tenemos candidatos presidenciales que sepan derecho. ¿No? El señor Lavín no sabe derecho, el señor Briones no sabe derecho, el señor Desbordes no sabe mucho derecho, el señor Jado no es abogado y el señor Boric no terminó su carrera. Entonces no tenemos muchos abogados con los cuales conversar que sean candidatos presidenciales, salvo el señor Sichel, que es profesor de Derecho Público. Eh, la única constituyente que yo conozco, al menos en este espacio del mundo, que se parece más o menos a eso que usted me ha relatado, es la segunda constituyente venezolana, no la primera, la segunda, la de Maduro, que es una constituyente de plenos poderes que se utiliza no para constituir, sino para gobernar. Y esa es una división muy clara y muy tajante que hay que hacer, ¿no? Y ahí es donde la claridad conceptual de quienes somos profesores de Derecho, soy profesor de Historia del Derecho, debiéramos aportar, ¿no? Y aquí mi interpelación a señores como el señor Baza, o a señores como el señor Atria, o al señor Viera, o a la señora Alves de Concepción, que realmente yo no les escucho un aporte conceptual, sino que los escucho opinar en los matinales buscando fans como si fueran estrellas de rock. Pensando en los dos tercios, ¿qué le parece también esa norma que se estableció como la regla para poder llegar a los acuerdos? Bueno, la noche del 15 de noviembre, Bárbara, yo me quedé en mi casa, pese a que me insistieron mucho que fuera ahí a sacarme fotos y a pegarme codazos con el grupo de políticos que suscribieron este acuerdo, ¿no? Esta especie de mesa griega que construyeron. Lo de los codazos es tal cual, digamos, ¿no? Están las grabaciones de cómo se pegan codazos por mostrarse ante la foto. A mi juicio, esa noche no se hizo ningún pacto constitucional, sino que el señor Boric aprovechó para lanzar su candidatura presidencial, así como yo lo dije públicamente, y él pactó en el baño del ex Congreso, según testimonio de los dos, con el señor Coloma Padre, el criador de caballo en la zona del Paico, ex diputado y senador por nuestra zona, actualmente senador por el Maule, cuyo hobby es criar caballo en nuestra zona. eh, Pactaron los dos tercios en el baño del Congreso. Y entonces estaba en un poco la voluntad del señor Boric y el capital político del señor Boric en juego con los dos tercios.
¿no? Y eso es lo que estuvo en juego y su polémica con su partido y todo. Fernando Atria salió inmediatamente a ponerle piso a esto, así que los 2 tercios era una buena idea. Después la campaña electoral dijo que estaba abierto a cambiarlo. Después cuando ganó, dijo que los 2 tercios aseguraban un amplio acuerdo para Chile. Y ahora que apareció la declaración de la vocería de los pueblos, volvió a relativizar su posición. Yo he sido firme desde el principio, dije, me parece un mal acuerdo los 2 tercios, pero en diciembre, cuando fuimos llamados a votar, lo aprobé, porque no teníamos otra opción. Lo que a mí me parece que es injustificable es este serpenteo, ¿no? Este acomodarse permanentemente de estos juristas o aspirantes a juristas que en el fondo argumentan lo que sea necesario y no lo que sea lógico o de sentido común o razonable, sino que es necesario para su grupo, para sentirse acompañados por una claque. Yo creo que eso es gravísimo y eso lo estamos viendo en estas semanas reproducido. En el fondo usted como abogado, además con sus conocimientos, dice, esas eran las reglas del juego, se aceptaron porque eran las que habían y hay que respetarlas entonces. No De acomodarlas acuerdo, dependiendo del escenario. Porque y si quisiera, pensemos también que cuando antes de las elecciones se pensaba que la derecha o centro derecha iba a tener el espacio para 1 tercio eventualmente bloquear. Eso no ocurrió y por supuesto generó también varios cambios de opinión. sí, pero lo que está de fondo aquí, más que el espíritu del respeto a las reglas o no, es el estándar argumentativo que vamos a utilizar, ¿no? Porque sí que aquí tenemos profesores de derecho que en el fondo son sofistas y que van a argumentar lo que sea necesario, no lo que estimen correcto. Y eso a mí me parece que es muy grave, y me parece que Fernando Atria está coqueteando con eso ya hace un buen tiempo, ¿no? O sea, nosotros en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile lo vimos, cómo se cuadró con Davor Harasic, el abogado de Pentti y de Ricardo Claro, para establecer un decanato, hace ya un par de años atrás, que terminó persiguiendo a sus disidentes, que se gastó miles de millones de pesos a ritmo de decenas de millones por día, incluyendo los domingos, que mejoró el sueldo de profesor, incluyendo el mismo de Atria, y que persiguió a sus disidentes, incluyéndome a mí. Entonces a mí no me sorprende esto. El profesor Atria se acomoda. Si se acomoda a Borja Harasic, se va a acomodar a cualquier cosa, me parece. ¿Y usted cree que eso, ya sea por parte de él o de cualquier otro, podría generar peores contenidos, o sea, que la discusión sea más pobre y por supuesto el texto y las normas que queden establecidas ahí van a tener menos calidad, van a ser menos buenas de lo que podría o se esperaría que fueran? Déjame decírtelo de esta manera. Si yo extrapolo este mes que llevamos, este mes y pocos días que llevamos de electos, a los 12 meses del proceso, esto va mal. Porque tenemos constituyentes que están part-time, que están completamente decidiosos respecto al proceso, grupos que no participan en ninguna conversación de nada, y otros que ya quieren cambiar las reglas antes de que nos sentemos. Yo creo que eso no son buenos augurios. ¿Y ha visto un grupo que, o más o menos para dimensionar, un grupo que esté, como dice usted, más allá de cómo piensen, pero que sí estén trabajando seriamente, ya tratando de adelantar contenido? El reglamento lo van a tener que aprobar dentro del plazo de los 9 meses o 12 meses si se extiende, y ojalá pudieran hacerlo lo más rápido posible para no perder tiempo en los otros temas. No, es un razonamiento equivocado, discúlpeme. ¿Mm? No es perder el tiempo de demorarse en el reglamento. No, es un argumento falaz. Yo también lo he visto reproducido, digamos, en el diario El Mercurio varias veces, que es que redactar el reglamento sería algo así como una pérdida de tiempo respecto a la Constitución, y eso no es así. El, el mandato que tenemos y que dibujamos en el Congreso desde el vacío fue que había que deliberar un reglamento para que esa fuera la primera instancia de entendimiento de la convención. Y yo estoy convencido que una vez acordado el reglamento, los contenidos constitucionales van a caer por sentido común como cae uno en un tobogán en una piscina, digamos. Entonces hay que tomarse los meses que sean necesarios para que ese tobogán quede bien construido. No es una pérdida de tiempo. ¿O usted considera que es una pérdida de tiempo colocar el tobogán bien hecho en la piscina de sus hijos, por ejemplo? No, por supuesto que no, pero Correcto. sí sería complejo si se demoraran 7 meses o 6 meses, como ocurrió en otro país, y considerando que van a tener muy poco tiempo para lo otro. Sí, lo que usted está citando es el caso boliviano, que el diario El Mm. Mercurio y el diario La Tercera lo obsesiona, ¿verdad?, por la demora en el reglamento. Pero yo creo que el caso boliviano es una rara avis dentro de Latinoamérica. Ahora, sí es cierto que si seguimos en este clima de polarización, que si seguimos en estos intelectuales de las dicotomías, podemos perfectamente echarnos todo el plazo y no tener reglamento, ¿no? ¿Cómo ve usted la participación ciudadana? Es una cosa, una aspiración que nos han mencionado todos los convencionales, pero que van a tener que traducirlo de alguna manera para poder concretarlo. ¿Cómo se la imagina usted? Y si es que fuera necesaria. Sí, a ver, es otro de los lugares comunes, ¿no? Es otra de las frases regalonas de los constituyentes que no tienen
mucho que decir, que dicen entonces participación ciudadana para quedar bien con caras intelectuales la mayoría de las veces. Es sumamente complejo, sobre todo en la primera etapa, por ejemplo, cómo va a participar la ciudadanía en la confección del reglamento, ¿no? Y luego, ¿qué entendemos por ciudadanía? ¿Van a ser los vecinos de Pedro Valdivia Norte? ¿Van a ser los vecinos de Los Leones? ¿Los vecinos de Ciudad Goyenechea, la ley chilena, qué opinan? ¿O vamos a llevar esto realmente a la ciudadanía chilena, aquellos que nos votan, por ejemplo? Es una pregunta abierta, porque yo cuando escucho participación ciudadana pareciera que lo que se quiere es que participe la sociedad civil santiaguina, que es la que nos trajo hasta este problema. La sociedad civil santiaguina nos trajo el estallido social. No solucionará nada esa gente, creo yo. Ese espacio geográfico, ese domo cultural, de esos 9 colegios, esas 3 universidades, de estas personas que simulan ser hombres de mundo para humillar en lo local, yo creo que no aportan nada. El ciudadano de a pie, mi vecina y mi vecino de Melipilla, ese sí yo quiero escucharlo. Pero al columnista de los diarios me parece que ya lo hemos escuchado bastante. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, que sea ciudadana primero y que sea participación en el reglamento y en la Constitución misma. Son 2 etapas distintas y por eso es que el reglamento no es perder el tiempo, porque ahí es donde vamos a establecer las reglas para escuchar a la gente. ¿Y cómo cree usted que deberían ser esas reglas? ¿Cómo concretar esa participación ciudadana? No, yo me he autoimpuesto la tarea de no anticipar en la prensa mis pensamientos constitucionales, que eso lo haga Fernando Atria, señor Baza. No. Ya, pero está pensando, me imagino, en propuestas que va a hacer cuando sea el momento para Para discutir. eso postulé la constituyente, sí. Finalmente, ¿cuáles son los temas que a usted más le importan, los que va a, de alguna manera, a tratar de que queden, ojalá, lo mejor desarrollados en en la Constitución nueva? A ver, primero la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Que eso tiene que ser real, no mera retórica, ¿no? En segundo lugar, yo soy parte de una tesis federalista o semifederalista, que yo creo que la regionalización es un mal discurso, que está mal hecha, que debemos avanzar hacia una estructura semifederal o federal. En tercer lugar, yo creo que el presidencialismo tiene que ser atenuado, tiene que ser mejorado y corregido, pero no creo en un parlamentarismo tampoco. Y por el otro lado, me parece que la plurinacionalidad va a ser un cambio estructural de nuestra tradición constitucional muy importante. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y desde ya le deseamos el mayor de los éxitos para que salga todo lo mejor posible. Muchas gracias, Bárbara. Un gran abrazo. Ya, pues muchas gracias. Nos veremos pronto, esperamos. Y a ustedes que nos acompañan también los dejamos invitados a seguir junto a nosotros en emol.com.